Bienvenido. En este vídeo vamos a ver las conclusiones que he llegado para la empresa Profit Trade Funding. Veámoslo. Antes de nada, espero que hayas visto el vídeo anterior a este que estás viendo ahora mismo. Lo tendrás en una tarjetita por aquí arriba. Es importante que te sitúes en el contexto actual de las empresas de fondeo, siendo posiblemente un contexto bastante ácido, bastante complicado de cara a unos meses o tal vez unos muy pocos años para las empresas de fondeo con el CME. Esto hace que, primero de todo, hay que ir con pies de plomo en las empresas de fondeo más que nunca. Y Profit Trade Funding tiene varios puntos, varias cosas, como se dice en la industria y para que nos entendamos, varias banderas rojas. ¿Qué banderas rojas tiene Profit Trade Funding? Pues bastantes. Hombre, sé específico. Antes de nada, ahí va el disclaimer. Estas banderas rojas son para la percepción mía y de algunos miembros de la comunidad. No significa que puedan ser banderas verdes para otras personas. Pero, de momento, puedo continuar diciendo que aquí, en esta, nuestra pequeña comunidad, no hemos tenido ningún scam, ninguna empresa que se ha ido, ninguna empresa que ha dejado de pagar a los traders, ninguna empresa que ha tenido cosas muy turbias con nuestros miembros. Cuando se ha atisbado, como fue en el pasado, por ejemplo, la empresa Lilo, pues simplemente nos fuimos, teniendo algunas incoherencias con esta empresa y decidiéndonos, pues, gracias a nuestra diversificación, cambiar de empresa. Las personas que estábamos en Lilo, yo no puedo mal hablar de ello. En lo personal, funcionó correctamente. Pero las banderas rojas hicieron que me saliese. Así que otros miembros de la comunidad también se salieron. Esto también nos ha pasado con otras empresas. En Profit Trade Funding no he estado dentro. Y te voy a adelantar que no lo voy a estar, ya que sin desvelar cuál es mi estándar para las empresas de fondeo, porque si lo publicara aquí sería tan sencillo como que las empresas de fondeo miraran el vídeo y dijeran: voy a cumplir con esto y así me van a recomendar. No lo voy a decir. La fórmula es secreta y personal. Y ya te dejo claro que en esto de las inversiones y en esto del trading, pues siempre está todo lleno de grises. Un mundo gris y en el tema concerniente al dinero es muy gris. Por tanto, haz tu propia investigación y decide tú mismo. Pero en lo personal no voy a dar soporte ni a tener nada que ver con Profit Trade Funding. Al menos de momento. ¿Eso significa que si se ponen en contacto conmigo, bueno, lo hablaremos? Puedo hablar con ellos o ellos se ponen en contacto conmigo, tendremos una conversación y ya veremos. Entonces, Armando, ¿puedes cambiar de opinión? A ver, compañero, que esto es trading. Esto no va de si cambiar la opinión es bueno o es malo. Cuando tú vas largo y te equivocas, te pones corto. Si vas corto y te equivocas, vas largo. O asumes pérdidas y te jodes. La vida básicamente es lo mismo. El que se casa en una sola dirección pues puede tener o dejar de tener ventajas en el futuro. Así que es importante el timing. Que hoy me parezca lo que me está pareciendo no significa que en el futuro cambie de opinión o al revés. Ya hemos tenido, como he dicho hace unos segundos, Lilo, la cual estaba encantado y la cual me desencanté y nos fuimos. Es de sabio adaptarse en cada momento a lo que te dice el mercado. Y en el mercado de las prop firms es exactamente lo mismo. Depende del timing. Ahora el timing y la situación que he investigado de Profit Trade Funding no cumple mis estándares. Incumple unos cuantos. Sobre todo, tiene dos banderas rojas muy grandes. Una de ellas también la cumplía la empresa de fondeo que ya no existe, Goal Trading. Y por tanto, pese a que mediáticamente está en la boca de todos, pues aquí no pasa nuestro estándar. Por tanto, como puedes ver en nuestro Telegram, no va a ir a la zona de empresas RIP y tampoco la vamos a poner en la empresa del Gulag. Si has llegado a esta altura del vídeo, porque normalmente veis un par de minutos y os vais, pues te voy a dar un par de pistas de esas banderas rojas. Tras ver las entrevistas que han realizado los representantes, los CEOs, los que diablos sean de papel de esta empresa, esas personas no me han convencido ni lo más mínimo. De hecho, una de ellas en concreto me ha hecho ponerme aún más en guardia. Y hasta aquí puedo leer. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda, que también te ayude a decidirte qué vas a hacer con esta empresa. Saludos desde el streaming del caos.